Vamos a hablar de la iglesia fundada por Cristo y la iglesia que nació con los apóstoles según las escrituras. Una es que sea la iglesia fundada por Cristo y la otra es la que nace por los apóstoles. La iglesia, cuando es fundada por Cristo, es una iglesia que no se deja guiar por los hombres, sino que se deja guiar por el Espíritu Santo. Y que cuando nace por los apóstoles es una iglesia que viene siempre con esa oportunidad de dejar que el Espíritu Santo la mueva. Miremos la base bíblica. Mateo 16:18. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto Jesús se refiere a la confesión de Pedro, y al mismo Pedro según interpretaciones bíblicas. O sea que Dios le da la autonomía, o sea, la autoridad a Pedro de que llevara el evangelio a todas las naciones. Pedro fue el primer hombre usado por Dios y el Espíritu Santo para llevar este evangelio del reino a todas las naciones. Imagínense, habían hombres en ese tiempo, pero Dios vio a Pedro y le dijo, a ti te daré la oportunidad de que prediques por todo el mundo. Las características de esa iglesia, fundada por Cristo mismo, establecida con los apóstoles, según Hechos 2, enseñaba el evangelio, se guiaba por el Espíritu Santo, se reunía en oración, partimiento del pan y en comunión. O sea que había comunión. No se odiaban unos a otros, sino que se amaban. El dolor del uno era el dolor del otro. Ahora no. Ahora no se sabe cuál es la iglesia que Cristo viene a levantar. ¿Qué iglesia soy esa? Bueno, depende de la perspectiva. La Iglesia Católica afirma ser la continuidad histórica desde Pedro. Y las iglesias evangélicas creen que la iglesia verdadera es la comunidad de creyentes nacidos de nuevo, no una institución. Entonces, si es necesario, porque Dios le dijo a aquel siervo, que si no, le dijo el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Le dijo el Señor a Nicodemos, que era necesario que naciera de nuevo. Entonces, era necesario que naciera de nuevo. Aquí tenemos un cuadro, que acabo de hacerles un cuadro en este bosquejo, entre la iglesia fundada por Cristo según la Biblia y cómo se interpretan sus características hoy en distintas tradiciones. Iglesia e iglesias. En Hechos 2:42, características bíblicas: católica romana, evangélica e iglesias primitivas. Fundador no es el Papa, no es Pedro, no es nadie. La iglesia la vino a fundar Jesucristo mismo. Ahora bien, si Jesucristo vino a ser el fundador de la iglesia cristiana, aquella iglesia que cree en el Espíritu Santo y que no se deja guiar por un hombre, sino que el mensaje que ellos dan, dejan que el Espíritu Santo los use primero. Entonces, la fundación histórica se afirma, se enfoca en volver a la Biblia. Entonces, reforma nacida en Pentecostés, según Hechos 2. Tiene que tener autoridad espiritual la iglesia, según la Biblia. Solo los apóstoles. Ajá. Las tradiciones, la tradición, el Papa, la Biblia solo escritura, enseñanza bíblica, sacramentos y símbolos. 7 sacramentos, generalmente 2 bautismos y Santa Cena, bautismo y partimiento del pan. Esto es lo que tiene que haber: sacramentos, bautismo, Santa Cena y el partimiento del pan. Claro que una persona antes de entrar a las aguas bautismales tiene que pasar sus 6 meses de doctrina para poder recibir el bautismo. El gobierno de la iglesia, jerárquico, papas, obispos y sacerdotes,
congregacional o pastoral. Entonces, el papa es como que fuera un pastor, el obispo es como que fuera un pastor, el sacerdote es como que fuera un pastor. Es congregacional o pastoral, apóstoles, ancianos y diáconos. La iglesia se conforma de apóstoles, primero su pastor, después vienen ancianos y vienen diáconos. Ahora debe haber fe y debe haber obras, porque la fe sola en Cristo, no, sin Cristo, si tienes fe y no tienes a Cristo, de nada te sirve. La fe y el arrepentimiento van unidos. Según los sacramentos en Efesios 2, 8 al 9, el bautismo, lengua usada, dice tradicionalmente latín, ahora lenguas vivas, lenguas del pueblo hebreo, griego, litúrgica, entonces, y sacramental, libre con la enseñanza, predicación y alabanza. Tiene que haber dentro de la iglesia oración, comunión y alabanza, relación con Cristo. Tenemos que relacionarlos con Cristo. La relación con Cristo a través y directa y relación de la iglesia y sacramentos por fe y oración personal, viva y comunidad de fe. Entonces, la iglesia fundada por Cristo es la que vive conforme a su enseñanza y predica el evangelio verdadero el evangelio verdadero permanece fiel a su palabra, más allá del nombre denominacional. Entonces, claro, que la iglesia que Cristo, que la iglesia fundada por Cristo es la que vive conforme a su enseñanza. Predica el evangelio verdadero y permanece fiel a su palabra, más allá del nombre denominacional. Qué bonito, ¿verdad? Es saber de que cómo Dios vino, que no fue el Papa, que no fue el obispo, sino que quien fundó la iglesia fue Cristo. Dios les bendiga y este ha sido mi corto mensaje.